Nunca imaginé que mi tía Elena me dejaría algo, mucho menos una casa. Cuando murió, recibí una carta con una llave oxidada y un documento legal que decía: la propiedad ubicada en San Miguel de la Cumbre, Oaxaca, le pertenece ahora a usted. No la veía desde niño. Era la hermana de mi padre, una mujer callada, delgada como rama seca, con ojos que parecían mirar a través de uno. Vivía sola en un pueblo del que apenas hablaban en la familia. Mi madre decía que había sufrido mucho, pero nunca explicaba más. Con el tiempo, olvidé que existía, hasta que llegó la carta. La casa estaba lejos, 4 horas por carretera desde Oaxaca capital, y luego 1 hora más por un camino de terracería que parecía no tener fin. A ambos lados del camino, los cerros se cerraban como si quisieran tragarse al visitante. Cuando llegué, era casi de noche. La casa estaba cubierta por sombras, antiguo adobe, techo de tejas rotas, un porche con vigas de madera negras por el tiempo. Frente a la entrada, un copal viejo y retorcido se alzaba como una garra apuntando al cielo. Las ventanas estaban cerradas con tablas desde adentro, y sin embargo, se sentía mirada. La puerta crujió cuando la empujé. Adentro olía a humedad, a encierro, a algo que había estado esperando demasiado tiempo. Los muebles seguían allí, cubiertos con sábanas amarillentas. Había fotografías en las paredes, pero los rostros estaban borrosos, descoloridos por el tiempo o por algo más. Encendí la linterna y recorrí la casa. La cocina, polvorienta, el comedor, lleno de telarañas. En la habitación principal encontré una pequeña cruz tallada en la pared, justo sobre la cabecera de la cama, y en el pasillo, al fondo, estaba la puerta, la del sótano. Tenía una cadena gruesa, oxidada, y un candado grande, como los que usan en los portones del campo. No había señales de que hubiera sido abierta recientemente, pero algo me decía que esa puerta era importante. No dormí bien esa noche, no por el silencio del campo, sino porque el silencio adentro de la casa era distinto, más pesado, más denso, como si llenara cada rincón, como si no quisiera que yo respirara. La segunda noche, a las 2:13 a.m., escuché los golpes. 3, pausados, toc, toc, toc. Venían del suelo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron. No eran pasos, no eran cañerías, sonaban deliberados. Al día siguiente busqué la llave y la encontré. Estaba en un cajón de la cocina, debajo de un trapo viejo, una llave negra con forma rara. Al tocarla, sentí un escalofrío. Estaba fría, pese al calor sofocante del mediodía. No abrí la puerta, todavía no. Pero esa noche, el silencio cambió. Ya no era solo silencio, era expectativa, como si la casa contuviera el aliento. A las 2:13 en punto, los golpes regresaron. Toc, toc, toc. Y después, arrastre, como si algo pesado se moviera debajo de las tablas. Me levanté y caminé hacia el pasillo. La cadena del sótano seguía puesta, el candado cerrado, pero escuché algo más. Respiración, lenta, rasposa, directamente debajo de mis pies. No era viento, no era mi imaginación. Me congelé.
Y luego, de la nada, una voz, apenas un susurro, como si saliera de las paredes. Carlos, mi nombre. El resto de la noche la pasé sentado en la sala, sin moverme, sin parpadear, mirando la puerta cerrada del sótano. Al amanecer, la cadena estaba en el suelo. Amanecí con el cuerpo entumecido y los ojos ardientes. La cadena del sótano yacía a un lado de la puerta, como si alguien o algo la hubiera soltado desde dentro. No podía seguir fingiendo que todo era producto del cansancio o el estrés. Lo que fuera que vivía bajo la casa, sabía que yo estaba ahí y ahora me había abierto la puerta. Decidí no bajar. En lugar de eso, volví a explorar la casa. Subí al altillo donde había un baúl grande cubierto por una manta gruesa. Dentro encontré cartas, ropa vieja, algunas fotos descoloridas y algo más. Una libreta, cuero negro, páginas manchadas de humedad. Era un diario. La letra era de mi tía. Hoy volvió a hablarme. No como antes. Esta vez usó su voz, pero yo sé que no es ella. Sellé la puerta con sal, pero la sal no dura. El suelo la absorbe, la quiere débil. Carlos, si alguna vez lees esto, no bajes, nunca abras la segunda puerta. Segunda puerta. Sentí un vacío en el estómago, en el dibujo que acompañaba una de las páginas. Mi tía había trazado el plano del sótano y en el fondo, detrás de una estantería, había algo más, un pasaje oculto, y al final de ese pasaje, una puerta más pequeña, marcada con una cruz y la frase, no abras, sin importar lo que diga. Ese día no salí de la casa, me limité a observar, y la casa me observó a mí. Vi cosas moverse por el rabillo del ojo, sillas que crujían solas, una cortina que se agitaba sin viento, la vieja cruz tallada en la habitación principal. Ahora tenía marcas alrededor, como rasguños. Esa noche, 2:13 a.m., los golpes regresaron, pero ahora eran más fuertes, más desesperados, y algo los acompañaba. Una voz, una voz que no era de este mundo, suave, quejumbrosa. Tengo frío. Venía de abajo, justo bajo mis pies. No me moví, no respondí. Carlos, ¿eres tú? Tengo miedo. Era la voz de una niña, pero no era humana. Algo en esa voz estaba mal. Cada palabra sonaba construida, como si algo intentara imitar una emoción que no comprendía del todo. Me tapé los oídos, me encerré en el cuarto con la Biblia de mi tía y un puñado de sal, y entonces escuché pasos, lentos, delicados. Subían las escaleras del sótano. Una, dos, tres pisadas, luego silencio, hasta que algo, susurró desde el otro lado de la puerta. Ahora sí estás aquí, después de tantos años. Golpeé la puerta con fuerza. La voz se desvaneció como humo. Al amanecer bajé por fin. No soportaba más no saber. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que había allí abajo. El aire del sótano era húmedo, espeso, como respirar a través de barro. Bajé con la linterna y un puñado de sal en la mano. Todo parecía viejo, pero intacto, hasta que moví una estantería. Detrás, justo como decía el diario, había una entrada oculta, un túnel de tierra, apenas iluminado por la linterna. Avancé. Las raíces colgaban del techo como dedos. El silencio era tan profundo que podía oír mi sangre. Y al final,
La encontré. Una puerta pequeña, de madera oscura, sin manija, solo una cruz tallada y marcas de uñas alrededor, como si alguien o algo hubiera intentado salir. No la toqué, solo la miré y escuché. Detrás de la madera algo respiraba, lento, profundo, antiguo, y luego una risa suave, infantil. Te estaba esperando. Corrí. El túnel parecía más estrecho, el aire más pesado. Al llegar arriba, sellé la puerta con sal, cerré el sótano y me quedé allí, sentado, toda la noche, con la espalda contra la madera. No dormí, porque sabía que no había sido una alucinación y que ella sabía mi nombre. Pasé todo el día sentado en el porche, sin entrar a la casa. No podía dejar de pensar en la voz detrás de la puerta, en esa risa que no era de este mundo. A pesar del sol, sentía frío, un frío que venía de la tierra, que se filtraba por los huesos. Pensé en huir, abandonarlo todo, pero algo en mí, curiosidad, culpa, no lo sé, me obligaba a quedarme, a entender qué había guardado mi tía con tanto miedo. Esa noche preparé una mochila, agua, sal, la Biblia, una vela bendita que encontré en la cómoda y una pala. Volví al túnel. Todo estaba en silencio, como si la casa contuviera el aliento. Avancé por el pasadizo de tierra hasta la puerta con la cruz. La toqué, fría, vibrante, como si respirara. Tomé un puñado de sal y lo arrojé al marco. La puerta se sacudió. Algo del otro lado se quejó, y entonces una voz distinta, fuerte, vieja. Tú no eres ella. El suelo tembló. Las raíces del techo se estremecieron como si estuvieran vivas. Tú no rezas como ella. Tú no sabes sellar. Supe que ya no podía simplemente mirar. Tenía que hacer algo. Recordé una entrada que había leído en el diario de mi tía. Si un día se libera, debe volver al origen, enterrado, callado, alimentado de olvido. Tomé la pala y empecé a cavar. No sé por qué, solo sentía que tenía que hacerlo. La tierra estaba suelta, como si alguien ya hubiese cavado antes. A medio metro, golpeé algo duro, una caja de madera sellada con clavos oxidados, no muy grande, como un ataúd para un niño. La abrí. Dentro, un vestido blanco, seco y polvoriento, huesos pequeños y una muñeca rota. Entonces supe la verdad. Mi tía no encerró algo. Ella encerró a alguien, una niña, y esa cosa que hablaba con su voz no era ella. Era lo que quedó cuando el alma fue consumida. El túnel empezó a colapsar. Corrí. Atrás, la puerta se abrió con un crujido seco y algo salió arrastrándose. No lo vi con claridad, pero escuché su aliento, húmedo, lento, hambriento. Llegué al sótano, arrojé sal en la entrada del túnel y recité en voz alta lo único que recordaba del diario: que el olvido te encierre, que el silencio te trague, que nunca vuelvas a tener nombre. El túnel se cerró con un sonido hueco, como si tragara aire por última vez. No bajé más. Esa noche dormí con la cruz en la mano. El silencio de la casa era distinto, ya no pesado, solo vacío. Me fui a la mañana siguiente. Cerré la puerta con clavos. Dejé la llave sobre la mesa. No avisé a nadie, ni siquiera a los del pueblo. Regresé a la ciudad.
Traté de seguir con mi vida, pero a veces, a las 2:13 de la madrugada, escucho un golpe en el suelo, toc, 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 y una voz suave, casi familiar, que susurra: Carlos, tengo hambre.